Mira, la cosa es que uno nunca sabe bien dónde se mete hasta que ya estás ahí, metido hasta el cuello en la mierda. Yo no quería irme, te lo juro por mi jefa que no quería, pero allá en Guerrero la cosa se puso fea. Fea de verdad, no de esas cosas que salen en las noticias, sino de que te tocan la puerta y te dicen que si para el viernes no tienes la lana, pues ya sabes. Y pues yo trabajaba en el campo, sembrando maíz y frijol, lo normal, pero eso ya no deja, y menos cuando te quitan la mitad. Así que agarré mis chivas, vendí una camionetita vieja que tenía, una Ford del 98 que gastaba más gasolina que la chingada, y me vine pa'l norte. Llegué a Altar, en Sonora, un martes. Hacía un calor que te partía la cabeza, de ese calor seco que no te deja ni pensar. Ahí todo mundo te mira feo, como si te estuvieran calando a ver si traes dinero o si eres de la contra. Yo traía el contacto de un tal Beto, que según esto era el bueno, el que te pasaba seguro. Me costó $3,500 la vuelta, nomás pa' que te des una idea. Me tuvieron encerrado en una casa de seguridad 2 días. Éramos como 30 cabrones ahí metidos, oliendo a sudor, a patas, a miedo. Nadie hablaba mucho. ¿Pa' qué? Si todos íbamos a lo mismo. Ahí conocí a un vato, le decían el güero, un morro como de unos 22 años, bien hablador el cabrón, de esos que no se callan ni abajo del agua. Decía que iba pa' Arizona a trabajar en la construcción con un tío, que se iba a comprar una troca del año en 3 meses. Yo nomás lo oía y pensaba, pobre pendejo. Porque uno sabe que allá no es llegar y besar el santo, hay que chingarle. Pero el güero traía esa vibra pesada, ¿sabes? De esos vatos que se ríen muy fuerte y hacen bromas pendejas cuando están nerviosos. Se burlaba de los que venían de más al sur, de los que traían zapatos rotos. Me caía gordo, la neta. Pero ahí te aguantas porque no puedes armar pedo antes de cruzar. Total que el jueves en la noche, ya tarde, nos sacaron. Nos subieron a unas camionetas van, de esas blancas sin asientos atrás. Íbamos como sardinas. El camino hasta el Sasabe es pura terracería. Brincos y brincos, polvo que se te mete hasta en las orejas. El chofer iba hecho la madre, sin luces casi, nomás con las cuartas pa' que no nos viera la ley o los mañosos. Yo iba rezando, la verdad. No soy muy de iglesia, pero en esos momentos te acuerdas de todo. Llegamos a un punto donde ya no pasaba la camioneta y nos bajaron. Éramos 11 en mi grupo. El guía, un tipo flaco, moreno, con cara de que no había dormido en un mes, nos dijo: de aquí es a pata, silencio total, el que se quede, se queda, yo no cargo bultos. Y empezamos a caminar. Eran como las 10 de la noche, creo. La oscuridad en el desierto no es como en el rancho, allá es espesa, se siente pesada. Y el silencio, puta madre, el silencio te zumba en los oídos. Oyes tus propios pasos, tu respiración y el roce de la ropa de los demás. Llevábamos galones de agua pintados de negro pa' que no brillaran con la luna, y zapatos con alfombra pegada en la suela pa' no dejar huella. Todo el kit. Caminamos horas. Yo no sé cuántas, pero las piernas se te empiezan a entumir y luego ya no las sientes, nomás se mueven por inercia. El güero iba adelante de mí, resoplando como toro. A cada rato se paraba a tomar agua, y el guía lo regañaba en voz baja. Le decía: guárdala, pendejo, que falta un chingo. Pero el morro no hacía caso. Se le veía la ansiedad en la cara, los ojos pelones mirando pa' todos lados. Pasamos por matorrales, chollas que se te pegan en el pantalón. Yo me espiné todo el brazo, pero ni me quejé. Tienes que aguantar. Como a las 3 de la mañana, calculo yo por cómo estaba la luna, llegamos a una zona más abierta, un bajío seco. Se sentía diferente el aire ahí, más frío de golpe. De ese frío que te cala los huesos aunque estés sudando. Y ahí fue cuando la vimos. Estaba parada en medio de la nada. No había árboles cerca, ni piedras grandes, nomás ella. Al principio pensé que era un tronco seco o una sombra, porque no se movía. Pero nos fuimos acercando y el guía se paró en seco. Nos hizo la señal de suelo y todos nos tiramos pecho a tierra, pensando que era la migra o algún bajador. Pero no. No traía lámpara, no traía arma, no traía uniforme. Nos quedamos ahí tirados como 10 minutos. El corazón se me salía del pecho. El güero estaba temblando al lado mío, lo sentía vibrar en el suelo. El guía, que ya se veía que tenía colmillo,
Se levantó despacito, agachado, y avanzó un poco. Nosotros lo seguimos. Era una mujer, o lo que quedaba de una mujer. Estaba cubierta de lodo. Pero no lodo fresco, sino de ese lodo seco, cuarteado, como la tierra cuando no llueve en años. Lo tenía en el pelo, en la cara, en la ropa que eran puros harapos grises. Parecía una estatua de arcilla mal hecha. Lo más cabrón eran los ojos. Cuando nos acercamos más, vi que los tenía blancos. Completamente blancos, sin pupila, sin iris, como si tuviera cataratas en todo el ojo, o como si se hubiera quedado ciega de ver tanto el sol. No decía nada. Estaba parada ahí, descalza, con los pies hundidos en la tierra suelta. El guía le habló. Le dijo: «¿Qué onda, madre? ¿Necesita agua?» La mujer no contestó. Ni siquiera parpadeó. Nomás levantó el brazo, despacito, como si le pesara una tonelada, y señaló al suelo. Justo enfrente de sus pies. El güero, que ya venía bien acelerado, se levantó de golpe. «¿Qué pedo con esta vieja?», dijo, hablando más fuerte de lo que debíamos. El guía le chistó para que se callara, pero al güero le valió madre. Se acercó a ella, haciéndose el valiente. Yo creo que el miedo lo hizo actuar así. ¿Sabes? Cuando uno tiene mucho miedo, a veces se pone pendejo. ¡Te están hablando!, le gritó el güero. ¿Estás sorda o qué? La mujer seguía señalando el suelo. Su dedo estaba todo chueco, lleno de esa tierra seca. La uña negra, larga. El güero se rió. Una risa fea, nerviosa. «Pinche vieja loca. Ha de ser una drogada que dejaron aquí tirada», dijo. Y luego hizo la estupidez más grande que he visto en mi vida. Sacó su galón de agua, le quitó la tapa y le aventó un chorro en la cara. «Ten pa' que te laves, cochina», le gritó. Fue horrible. El agua le pegó en la cara, en ese lodo seco. Y en lugar de escurrirse, la tierra como que la chupó de inmediato. Se oyó un sonido como cuando echas agua en un comal hirviendo. Un tss bajito. La mujer abrió la boca. Yo esperaba un grito, o que nos mentara la madre. Pero no. Abrió la boca, grande, demasiado grande. Se le descolgó la quijada de una forma que no es natural. Tronó el hueso. Crack. Y de la garganta no le salió voz. Le salió arena. «No te estoy cuenteando». Le brotó arena, como una fuente, pero espesa, viva. No era polvo, eran granos gruesos de arena de desierto. Se le desbordaba por los labios, cayendo sobre su pecho, sobre sus pies. El güero se quedó pasmado, con el galón en la mano, y de repente soltó el galón y se agarró la garganta con las dos manos. Empezó a hacer ruidos de ahogo. «Caj, caj». Se le saltaron los ojos. Se puso rojo, luego morado. Se tiró al suelo pataleando, arañando la tierra, como si quisiera sacarse algo de adentro. El guía gritó: «Vámonos a la verga», y echó a correr. Pero yo me quedé paralizado un segundo viendo al güero. El vato se estaba revolcando, y cuando abrió la boca buscando aire, vi que la tenía llena de arena, húmeda. Estaba escupiendo bolas de arena mojada, compacta. Se estaba ahogando en seco. «¿Cómo chingados te explicas eso?» Estábamos en medio del desierto. No había agua, no había mar. Y este cabrón estaba escupiendo litros de arena mojada como si se hubiera tragado una duna entera. Se le veía la desesperación en la cara. Me miró un instante, con los ojos inyectados de sangre, pidiéndome ayuda. Estiró la mano hacia mí. Pero yo no pude. Me dio un asco y un terror que me helaron la sangre. Se oía cómo se le rasgaba la garganta por dentro, la arena raspándole todo al salir. La mujer seguía ahí, quieta, con la boca abierta, soltando su chorro de arena que ya le llegaba a las rodillas, enterrándose sola. El güero dio una última sacudida, arqueó la espalda de una forma espantosa y se quedó quieto, con la boca abierta, rebosando de esa masa café y grumosa. Ahí reaccioné. La adrenalina me pegó y salí corriendo detrás de los otros. No volteé. Corrí hasta que sentí que los pulmones me iban a estallar. Me tropecé 1000 veces. Me rasguñé la cara con las ramas. Perdí un zapato, pero me valió madre. Seguí corriendo con un pie descalzo pisando espinas y piedras.
Alcanzamos al guía como 2 kilómetros adelante. Estábamos todos llorando, algunos vomitaban del susto. Nadie dijo nada. Nadie preguntó por el güero. Sabíamos que ya no había nada que hacer. Caminamos el resto de la noche como zombies. Ya no nos importaba la migra, ni los narcos, ni nada. Nomás queríamos salir de ese maldito desierto. Al amanecer, ya con la luz del sol, nos encontramos a una patrulla de la Border Patrol. Nos entregamos. Fue el alivio más grande de mi vida ver esa camioneta verde con blanco. Nos dieron agua, nos subieron. Cuando nos interrogaron, el guía no dijo nada de la mujer. Dijo que el güero se había quedado atrás, que se sintió mal y se perdió. Yo tampoco dije nada. ¿Qué iba a decir? ¿Que una vieja de lodo le vomitó arena y lo mató? Me iban a encerrar en el manicomio, pero aquí viene lo más cabrón. Cuando deportaron al grupo, 2 días después, me enteré por otro de los que iban con nosotros que la migra mandó un helicóptero a buscar al güero, porque la familia había reportado. Tenían las coordenadas más o menos de donde nos habíamos separado. Encontraron el lugar. No había cuerpo. No estaba el güero. No estaba su ropa. No estaba el galón de agua. Dijeron que lo único que encontraron en ese punto específico, en medio de la sequía más perra de junio, fue un círculo de arena mojada. Un charco de lodo en pleno desierto donde no había llovido en meses. Y huellas. Un chingo de huellas de pies descalzos, pequeños, de mujer. Pero las huellas no se iban a ningún lado. Empezaban ahí y terminaban ahí. Como si hubieran brotado de la tierra y se las hubiera tragado otra vez. Yo ya no volví a intentar cruzar. Me regresé a mi pueblo. Estoy jodido de lana, sí. Pero prefiero tragar tierra en mi rancho que volver a ver eso. A veces en la noche, cuando hay mucho silencio, me despierto sudando porque siento arena en la boca. Me tengo que levantar a enjuagarme y escupo, pero sigo sintiendo los granos entre los dientes. Y me acuerdo de la cara del güero, de cómo se le inflaron los cachetes llenos de esa porquería. La gente dice que en el desierto se ven cosas por el sol y la deshidratación. Alucinaciones, les dicen. Pero las alucinaciones no te dejan arena mojada en los pulmones. Esa cosa no era gente. Y ese desierto tiene hambre, compa. No hambre de comida, hambre de otra cosa. Yo no sé qué fue. Nomás sé que el güero se quedó ahí, volviéndose parte de ese lodo seco. Y yo le doy gracias a Dios, o a quien sea, que no fui yo el que se rió. Porque esa mujer no estaba señalando el suelo. Estaba señalando su tumba. Era septiembre del 2021. Hacía un calor de los 1000 demonios. De esos que no se quitan ni en la noche, que el pavimento sigue soltando vapor a las 3 de la mañana. Yo andaba con el Beto, un compa con el que crecí en la colonia. El Beto era buen muchacho, medio atrabancado, pero leal. Nos había caído un encargo. Nada del otro mundo. Nada de drogas ni fierros. Solo gente. 3 hondureños. 2 chavos jóvenes de unos 20 y tantos. Y un señor ya más grande, que se le veía en la cara que la vida le había dado duro. No me acuerdo de sus nombres, la verdad. Uno prefiere no saber nombres. Si sabes nombres, luego te acuerdas de las caras y eso no deja dormir. Les decíamos los primos y ya. Ni 900. El plan era sencillo. Teníamos que sacarlos de una casa de seguridad por Anapra y llevarlos cerca de las vías para que agarraran el tren. No la bestia, sino uno de los de carga que a veces jalan para el lado del Paso o que hacen maniobras cerca de los patios fiscales y luego suben. La cosa es que todo estaba muy caliente esos días. La Guardia Nacional andaba muy perra, patrullando cada brecha, y los de la maña también andaban nerviosos porque se habían calentado la plaza. Así que tuvimos que esperar. Estuvimos tirados en un terreno baldío, detrás de una bodega abandonada que olía a orines y a perro muerto, esperando a que bajara el sol. Me acuerdo que yo me estaba fumando un cigarro, cuidando que la brasa no se viera mucho, y el Beto estaba mensajeando con su novia, riéndose bajito. Los hondureños estaban hechos bolita contra la pared, ni hablaban. El más viejo tosía a cada rato. Una tos seca, fea, de esas que suenan a polvo acumulado en los pulmones. Yo le pasé una botella de agua tibia
y le dije que le bajara al volumen porque si nos oían, nos iba a cargar el payaso a todos. Dieron las 11, las 12, nada. El tren que supuestamente tenía que pasar a las 10:30 no pasó. Eso es normal, los horarios de Ferromex son un desmadre, no es como en Suiza. Pero ya para la 1 de la mañana yo me estaba poniendo nervioso. El aire se sentía pesado, estático. No soplaba ni una brisa. De repente, el Beto me pega un codazo. Ahí viene, me dice. Agucé el oído. Sí, se oía el traqueteo, pero se oía distinto. No sé cómo explicarlo sin que suene a mamada. Un tren de carga normal hace un escándalo infernal, rechina, bufa. Sientes la vibración en el suelo desde kilómetros. Este no. Este se oía como suave, como si las ruedas estuvieran aceitadas de más o como si pesara menos. No sé. El caso es que vimos la luz a lo lejos, pero no era la luz potente esa de LED que traen ahora las locomotoras, que te dejan ciego. Era una luz amarilla, vieja, como de foco incandescente de 60 watts, medio de bilota. Ese no es el de las 12, le dije al Beto. Pues es el que hay, güey. Si no suben a este, quién sabe hasta cuándo pase otro. Ya vámonos que aquí nos van a comer los zancudos. Tenía razón. No podíamos quedarnos ahí. Les hicimos señas a los hondureños. Órale, vámonos agachados. Corrimos hacia el terraplén. La grava se nos metía en las botas, raspaba. Llegamos jadeando a la orilla de las vías justo cuando la locomotora pasaba frente a nosotros. Era negra, o gris muy oscuro. No alcancé a ver letras ni números. No traía el logo de Ferromex, ni de Kansas City Southern, ni nada. Pelona la máquina. Y no iba rápido, iba como a vuelta de rueda, lo cual se nos hizo una bendición. «Al de la tolva no, al vagón», gritó el Beto. Vimos un vagón de caja, de esos cerrados, que traía la puerta corrediza medio abierta. Corrimos a la par. El Beto aventó primero al señor grande, luego ayudamos a los chavos, y al final subimos nosotros. La idea era acompañarlos un tramo, asegurarnos que no se cayeran o que no los bajaran los guardias en los primeros kilómetros. Y luego nosotros nos bajábamos antes de la zona federal y nos regresábamos a pie. Ese era el jale. Cobrar y vámonos. En cuanto caímos dentro del vagón, lo primero que sentí fue el calor. Afuera estaba caliente. Sí, estaríamos a unos 28 o 30 grados, pero adentro de esa madre, no mames. Era como entrar a un horno de panadería que acaban de apagar. Un calor seco, sofocante, que te golpeaba la cara. Y el olor. No olía a carga, no olía a granos, ni a cemento, ni a madera. Olía a... ¿Sabes cuándo dejas carne afuera y se empieza a secar, pero también tiene un dejo metálico, como a sangre vieja? Así olía. Y a cloro. Mucho cloro. Como si hubieran querido limpiar algo muy cochino y no lo hubieran logrado del todo. «Pinche calorón», dijo uno de los chavos hondureños abanicándose con la gorra. «Abran más la puerta», ordenó el Beto. Intentamos empujar la puerta corrediza para abrirla completa, pero estaba atascada. Ni para atrás ni para adelante. Nos quedamos con el hueco de medio metro por donde habíamos entrado. Nos sentamos en el piso. El piso estaba tibio, casi caliente al tacto. Vibraba. El tren empezó a agarrar un poco más de velocidad, pero seguía siendo un movimiento raro, muy fluido, sin los taca-taca normales de las uniones de los rieles. Yo saqué mi linterna, una de esas chiquitas de pilas, para ver dónde nos acomodábamos mejor. Alucé las paredes. El vagón estaba vacío, totalmente vacío, pero las paredes... Eso fue lo primero que me dio mala espina de verdad. La madera de las paredes interiores estaba toda rasguñada. No eran grafitis, ni marcas de «aquí estuvo el pelón», no. Eran surcos, profundos, como si alguien hubiera agarrado un desarmador o un cuchillo y hubiera intentado cavar. Pero eran muchos, cientos, y a diferentes alturas, unos a ras de suelo, otros tan altos que tendrías que estar parado de puntitas. Y había manchas oscuras en la madera, salpicaduras que se veían negras con la luz de la linterna. «¿Qué es esa madre?», preguntó el Beto mirando las marcas. «¿Quién sabe? A lo mejor traían ganado o algo», dije yo, para no asustar a los pollos.
Pero yo sé que el ganado no viaja en estos vagones, y menos hace marcas así. Esas marcas parecían desesperadas. El hondureño viejo estaba en una esquina, rezando en voz baja. Yo traté de ignorarlo. Me puse a ver el celular para checar la hora. Sin señal. Sin servicio. ¿Traes señal, Beto? Nel. Muerto. Qué raro, aquí por la salida a casas grandes siempre agarra algo. A lo mejor son los inhibidores, güey. Ya ves que luego ponen esas madres para que no se comuniquen los halcones. Nos quedamos callados. El sonido del tren era un zumbido grave, constante. Pasaron 20 minutos, tal vez 30. Yo calculaba que ya debíamos estar pasando por la zona de las maquilas viejas, o tal vez ya tirándole al desierto abierto. Pero por la rendija de la puerta no se veía nada. Absolutamente nada. Ni las luces de la ciudad, ni estrellas, ni la luna. Solo una oscuridad densa, como si hubieran tapado el mundo con una cobija negra, y el calor seguía subiendo. Ya estábamos todos sudando a chorros. La ropa se me pegaba al cuerpo. Sentía que me faltaba el aire. «Oiga, jefe, me siento mal», dijo uno de los chavos. Se veía pálido, con los ojos desorbitados. «Aguanta, mijo. Ahorita que pare o baje la velocidad nos bajamos a tomar aire», le dije, aunque yo también sentía que la cabeza me daba vueltas. De repente, el tren empezó a frenar. No fue un frenazo de golpe. Fue una desaceleración suave, controlada. El zumbido bajó de tono. «¿Ya llegamos?», preguntó el Beto asomándose por la rendija. «¿A dónde, güey? Si vamos en medio de la nada». «Pues hay luz», me asomé. Efectivamente. El tren se detuvo por completo. No hubo rechinido final, solo silencio. Un silencio cabrón, instantáneo. Nos asomamos. Estábamos frente a una plataforma. No era una estación. No había edificio, no había bancas, no había letreros de Ciudad Juárez o Villa Ahumada. Nada. Era solo una plancha de concreto gris, larga, que se extendía en la oscuridad. Y cada tanto, había unos postes de madera viejos con un foco amarillo colgando de un cable. Esa era la única luz. Lo más raro era el suelo. No se veía el desierto, ni matorrales, ni basura. Solo concreto y oscuridad más allá de la luz de los focos. «¿Qué lugar es este?», preguntó el señor viejo. Su voz temblaba. «Sepa la madre», dijo el Beto. «A lo mejor es un patio de maniobras nuevo de los gringos o algo. Bajamos». Teníamos que bajar. El calor adentro del vagón ya era insoportable. Sentía que se me cocían los sesos. Al pisar la plataforma, el aire estaba un poco más fresco, pero olía raro. Olía a ozono, como cuando va a caer una tormenta eléctrica, pero mezclado con ese olor dulzón y podrido que traíamos del vagón. Caminamos unos metros. El concreto estaba limpio, liso. «¡Ey!», gritó el Beto. «¿Hay alguien?». Su voz no hizo eco. Se murió ahí mismo, a los 2 metros. Entonces los vimos. Más adelante, donde la luz de uno de los focos apenas llegaba, había gente. Un grupo. Serían unos 15 o 20. Estaban parados en filas, muy ordenaditos, dándonos la espalda. «Mira, ahí hay gente. Vamos a preguntar», dijo uno de los hondureños, el que se sentía mal, y empezó a caminar hacia ellos antes de que yo pudiera detenerlo. «Espérate, pendejo», les hice. Algo no estaba bien. La ropa. Todos traían la misma ropa. Un conjunto gris, como de mezclilla deslavada o manta, pantalón y camisa. Y estaban descalzos. Se les veían los pies pálidos contra el concreto oscuro, y no se movían, ni un milímetro. Parecían estatuas. El hondureño se acercó a uno de ellos, el que estaba más atrás en la fila. «Oiga, compa, buenas noches. ¿Dónde estamos?». El tipo no contestó, ni se inmutó. El muchacho le tocó el hombro. «Oiga». La figura se empezó a dar la vuelta. Lento. Muy lento. Como si le costara trabajo mover las articulaciones. O como si no tuviera huesos. Nosotros estábamos a unos 10 metros. El Beto tenía la mano en la navaja que traía en el cinto. Yo tenía la linterna alumbrando, pero la mano me temblaba tanto que la luz bailaba por todos lados.
Cuando la figura terminó de voltear, el hondureño gritó. No fue un grito de hombre. Fue un chillido agudo, roto, como de animal herido. Se tropezó hacia atrás y cayó de sentón, arrastrándose con las manos para alejarse. La luz de mi linterna le dio en la cara a la cosa esa. Y digo cara, por decir algo, porque no tenía. No era que tuviera una máscara, no. Donde debían estar los ojos, la nariz, la boca, no había nada. Era piel lisa, húmeda. Brillaba un poco bajo la luz amarilla, pero había un hundimiento. Justo en el centro, donde iría la nariz y la boca, había una concavidad, un hueco suave y redondo, como si alguien le hubiera sacado la carne con una cuchara sopera gigante y luego hubiera dejado que la piel sanara encima. Un cráter de carne lisa. Me quedé paralizado. El cerebro no te procesa esas cosas. Buscas lógica. ¿Es una máscara? ¿Es una quemadura? Pero no. Era incorrecto. Entonces, los otros empezaron a voltear. Todos. Al mismo tiempo. Sin ruido. 20 figuras grises, descalzas, girando sobre sus talones. Todos iguales. Todos sin cara. Todos con ese hueco de cuchara en el rostro. El Beto fue el que reaccionó. ¡Córranle! ¡Córranle a la verga! No tuvimos que pensarlo 2 veces. El instinto te gana. Nos dimos la media vuelta y corrimos hacia donde creíamos que estaba el desierto, alejándonos de la plataforma, alejándonos del tren. Saltamos del borde de la plataforma de concreto hacia la oscuridad. Esperaba caer en arena, pero caí sobre piedras y matorrales espinosos. Me rasguñé todo, rodé, me levanté escupiendo tierra. Escuché al Beto gritando mi nombre. Escuché a los hondureños llorando y corriendo. Por acá, no se separen. Corrimos a ciegas. Nos tropezábamos con biznagas, con hoyos de animales. No paramos. Sentía que el corazón se me iba a salir por la boca. No volteé. Tenía pavor de voltear y ver a esas cosas grises viniendo detrás de nosotros, flotando o corriendo sin ruido. En eso, escuché un ruido metálico fuerte a mis espaldas. Clank. Pesesesesesesha. Volteé por puro reflejo, solo un segundo. El tren se estaba moviendo. Ya no estaba la plataforma, o ya no la veía. Solo veía la silueta larga y negra del tren alejándose, y la luz amarilla de los postes parpadeó una vez y se apagó. Todo se volvió negro. Seguimos caminando, y medio corriendo por lo que parecieron horas. El miedo se fue convirtiendo en cansancio y dolor. Me dolían las piernas, tenía sed, tenía la boca llena de polvo. Vimos luces a lo lejos, luces rojas y azules. Era una carretera. Salimos a la carpeta asfáltica como zombies, llenos de espinas, con la ropa rota. Era un retén de la Guardia Nacional y unos estatales. Nos echaron las luces altas. Manos arriba, al suelo. Nos tiramos al piso. Jamás me había dado tanto gusto ver a un policía en mi vida. Nos esposaron, nos revisaron. Pensaron que éramos halcones o que veníamos huyendo de un topón. «No, oficial, no», decía el Beto, casi llorando. Y mira que el Beto es duro. El tren. Veníamos en el tren y había unos monstruos, no mames, unas cosas sin cara. El oficial, un gordo con cara de pocos amigos, se nos quedó viendo como si estuviéramos drogados hasta las manitas. ¿Cuál tren, cabrón? ¿De qué hablas? El tren. Nos subimos allá por Anapra y nos paró aquí cerca, en una plataforma de concreto. El policía se echó a reír. Una risa fea, burlona. Le dijo algo a su compañero. «Oye, comandante, estos vienen bien torcidos. Dicen que bajaron del tren aquí atrás». El comandante, un tipo más viejo, se acercó. Nos alumbró los ojos con su lámpara táctica, buscando pupilas dilatadas. «A ver, pendejos, levántense». Nos sentaron en la batea de la patrulla. «Mira», me dijo el comandante, señalando hacia la oscuridad del desierto de donde veníamos. «¿Ves allá?» «Sí, de allá venimos, de las vías», dije yo, todavía temblando. «Hijo, aquí no hay vías». «¿Cómo que no? Si nos acabamos de bajar. Caminamos como 3 kilómetros, no más». «No hay vías», repitió el comandante, ya más serio, casi con lástima. «Las vías del tren pasan a 40 kilómetros al norte de aquí.
Aquí no hay nada. Había un ramal viejo, de una minera, pero lo levantaron hace como 15 años. No hay durmientes, no hay rieles. Puro monte. Nos quedamos helados. Pero la plataforma, los focos, no hay nada, insistió el policía. Si vienen drogados, díganme ahorita y les va mejor. Pero no me salgan con cuentos de trenes fantasmas porque no estoy para pendejadas. Nos llevaron detenidos. A los hondureños se los llevó migración al día siguiente. No supe más de ellos. Ojalá los hayan deportado rápido, lejos de aquí. Al Beto y a mí nos soltaron a las 48 horas porque no traíamos nada. Solo nos dieron una calentadita y nos quitaron el dinero que traíamos. Pero antes de salir, el Beto sacó su celular. Lo habían tenido en evidencias. «Güey», me dijo pálido, en la banqueta afuera de la comandancia. Grabé. ¿Qué? Grabé un audio. Cuando estábamos en el vagón, se me aplastó el botón de nota de voz en el WhatsApp. Se grabaron como 10 minutos. Nos fuimos a un parque a escucharlo. Yo esperaba oír el zumbido ese raro, o nuestras voces, pero no. En la grabación solo se oía estática, ruido blanco, y de fondo, muy bajito, casi imperceptible, se oían rasguños en madera, y una respiración. Pero no era la nuestra. Era una respiración húmeda, gorgoteante, pegada al micrófono, como si alguien hubiera estado respirando encima del celular del Beto todo el camino. El Beto borró el audio ahí mismo y tiró el celular a la basura. No hemos vuelto a hablar del tema. Yo ya no voy a las vías. Me busqué una chamba en una maquila, turno de día. Gano una miseria, pero al menos no tengo que estar en la oscuridad. Pero a veces, cuando estoy en la línea de producción y hay mucho ruido de máquinas, me parece oler otra vez eso. Carne seca, sangre vieja y cloro. Y me acuerdo de la cara lisa, del hueco de cuchara. Y pienso, si no había vías, ¿por dónde chingados nos fuimos? ¿Y qué era lo que nos estaba respirando en la nuca dentro de ese vagón? Yo tenía 19 años. Acababa de dejar la prepa porque la situación estaba bien perra. Y mi tío Aurelio me dijo que él me prestaba la lana para el coyote. La idea era cruzar por Sonoita, llegar a Phoenix y de ahí moverse a Chicago, donde tengo unos primos. Todo pintaba bien, según. Salimos de altar un martes. Hacía un calor de la chingada, pero de esos que te secan los ojos nada más de abrirlos. Yo traía unas botas que compré en el mercado, disque tácticas, marca Patito, y a las 3 horas ya me estaban chingando el talón. Éramos 5 en el grupo. Iba yo, iba el Beto, que era de mi pueblo también. Un señor ya grande que le decíamos el tío, aunque no era tío de nadie, nomás por respeto. Un morro de Honduras que no hablaba casi nada, bien callado el vato. Y el pollero, un tal Chuy que se veía que se las sabía todas. El pedo fue al segundo día. La migra andaba brava, se veían las camionetas levantando polvo a lo lejos, y el Chuy nos hizo meternos por una zona bien fea, puro matorral y piedra, para rodear. Caminamos como 6 horas agachados, casi a gatas a veces, y en una de esas, el Chuy se paró a mear y nos dijo: «Espérenme aquí, voy a checar la loma». Y pues ahí nos quedamos como pendejos. Pasó media hora, pasó 1 hora. El tío empezó a ponerse nervioso. Decía que ya se había tardado. Yo le dije que se calmara, que a lo mejor vio algo y se escondió. Pero pasaron 3 horas, y el Chuy nunca volvió. Se peló el cabrón. Nos dejó ahí tirados con 2 galones de agua para los 4, y sin saber ni para dónde apuntar la nariz. Esa noche casi no dormimos. El frío en el desierto cala hasta los huesos. Es una cosa que no te imaginas si nunca has estado ahí. Te congelas, y al día siguiente te quemas. Nos acabamos 1 galón esa noche nada más de los nervios. Al amanecer, el tío dijo que él sabía orientarse por el sol, que había que caminar hacia el norte. ¿Y pues qué íbamos a hacer? ¿Quedarnos ahí a que nos comieran los zopilotes? Empezamos a caminar. Para el 4.º día ya no traíamos agua. Nada. La lengua se te pone como lija, se te pega al paladar. Intentas tragar saliva y no hay. Nomás te duele la garganta como si tragaras vidrios.
El morro hondureño se desmayó 2 veces. Lo tuvimos que cargar entre el Beto y yo un tramo, pero pesaba un chingo, y nosotros ya andábamos bien débiles. Lo dejamos descansar bajo un mezquite seco, esperando a que se recuperara. El sol ahí no perdona, cae a plomo. Todo se ve blanco, la tierra brilla y te lastima la vista. Empiezas a ver cosas que no están. Yo veía charcos de agua adelante, claritos, veía como lagunas azules, y cuando llegabas, era pura tierra caliente y piedras. Ya para la tarde del 5.º día, o 6.º, ya ni sé, perdí la cuenta, estábamos cerca de Quitobac, creo, por lo que nos dijeron después, pero en ese momento para nosotros era la nada, puro cactus y tierra. El tío ya no hablaba, nomás resoplaba como toro viejo. El Beto iba llorando ratos sí y ratos no, pidiendo perdón a su jefa por haberse venido. Y yo nomás pensaba en una Coca-Cola bien helada, de esas de vidrio. Era lo único que tenía en la cabeza. Una coca, una coca, una coca. Fue cuando vimos el cactus. Era un saguaro, pero no mames, no era normal. Estaba solo. Alrededor no había ni madres, puro arbusto chaparro y seco. Y en medio de una planicie de tierra quebrada estaba ese monstruo. Era enorme, verde, pero un verde oscuro, brillante, como si lo acabaran de encerar. Y lo más cabrón es que estaba lleno de tunas, de pitayas, pero rojas, rojas intenso. Parecían focos de Navidad prendidos. Se veían jugosas, grandes. Nos quedamos parados viéndolo como idiotas. El hambre y la sed te hacen pendejo, pero algo en ese cactus me dio mala espina. No sé, estaba demasiado bonito para estar en ese infierno. No tenía polvo. Todo ahí tiene polvo, hasta las pestañas las traes llenas de tierra, y esa madre estaba limpiecita. El hondureño, que casi no se podía mover, cuando vio las frutas sacó fuerzas de quién sabe dónde y corrió. Bueno, corrió es un decir, se fue trastabillando hacia el cactus. Gritaba, ¡agua! ¡Agua! El tío y el Beto fueron detrás. Yo me quedé un poquito atrás porque me dolía un chingo la rodilla y la neta, me dio culo. Cuando llegaron al pie del cactus, el hondureño intentó subir, pero estaba muy débil y las espinas de abajo eran largas, como agujas de tejer. Se espinó todos los brazos y se tiró al suelo llorando. Entonces el Beto, que era más ágil, dijo, yo me subo, yo las bajo. El Beto se quitó la camisa para usarla de trapo y no espinarse tanto las manos. Empezó a trepar. Se veía desesperado, resbalándose, raspándose el pecho contra la corteza esa dura. Se le veía la sangre escurriendo por los brazos donde se encajaban las espinas, pero le valía madre. La sed era más cabrona. Llegó a donde empezaban los brazos del saguaro ya alto, como a unos 3 o 4 metros del suelo. Estiró la mano para agarrar una de esas tunas rojas. Y ahí fue cuando se oyó. No fue un ruido fuerte. Fue como cuando estás medio dormido y oyes que alguien tararea en el otro cuarto. Una vocecita suave, de mujer, dulce. Me quedé helado. Volteé a ver al tío y al hondureño. Y ellos también se quedaron quietos, viendo para arriba. El desierto es silencioso, güey. O sea, se oye el viento, a veces un bicho, pero esto era música. Era un canto, una canción de cuna. El Beto se detuvo en seco. Tenía la mano estirada hacia la fruta, pero no la agarró. Se quedó ahí, abrazado al tronco, con la cara pegada a las espinas. «Beto, bájalas ya, güey», le gritó el tío. Pero el Beto no hizo caso. Empezó a temblar, y luego empezó a llorar. Pero no lloraba de dolor. Se oía un llanto. ¿Cómo te explico? Como de niño chiquito. Un llanto quedito, de sentimiento. «Mamá», dijo el Beto. Lo oí clarito porque el aire estaba quieto. «Mamá, perdóname». La voz que salía del cactus, o de alrededor, no sé, subió un poquito de volumen. No entendía qué decía, no eran palabras, era puro tarareo, pero te juro por mi vida que sentí una paz bien rara, y al mismo tiempo un miedo que me revolvía la tripa. Y entonces pasó lo que nadie me cree. El Beto se soltó del tronco, pero no se cayó. Por la vida de mis hijos, que no tengo, pero por si tengo, no se cayó.
Se quedó flotando ahí, pegadito al cactus. Sus pies colgaban en el aire. Abrió los brazos en cruz, como si se estuviera dejando caer en una alberca, con la cara hacia el cielo y los ojos cerrados, con una sonrisota en la boca, una sonrisa de paz, güey, que nunca le había visto. Su cuerpo empezó a girar despacito, pero no era el viento. Era como si algo lo jalara. Y el cactus se abrió. No sé cómo explicarte esto. La piel del saguaro, las costillas esas verdes, se separaron como si fueran de hule, como carne que se abre sin sangre. Se hizo una ranura oscura, grande. El Beto fue entrando ahí, flotando, suavecito. Primero entraron sus piernas, luego el torso. Yo quería gritar, quería correr y jalarlo de las patas, pero no me podía mover. Mis patas no me respondían. Estaba clavado en el piso viendo esa chingadera. Lo último que entró fue su cabeza. Y justo antes de que se lo tragara por completo, el canto paró de golpe. Silencio total. El cactus se cerró. Las costillas volvieron a juntarse. No quedó ni marca, ni cicatriz, ni sangre del Beto. Nada. El saguaro estaba igualito que antes. Pero donde el Beto había entrado, en una de las ramas, brotó una cosa. Fue rápido, como en cámara rápida de esas de la tele. Salió una bolita verde que se hinchó y se puso roja, roja, roja en cuestión de segundos. Una tuna nueva. Grande. Brillaba más que las otras. El tío y el hondureño estaban en shock, igual que yo. Pero la sed te hace animal, te quita lo humano. El hondureño se levantó, se limpió los mocos y empezó a pegarle al tronco con una piedra, gritando. Cayeron 3 o 4 tunas de las de abajo con los golpes. Rodaron por la tierra hasta sus pies. Se abrieron con el golpe y se veía la pulpa roja, jugosa, llena de semillitas negras. Olía... no mames, olía a gloria. Olía a dulce, a agua fresca, a sandía. El tío se aventó al suelo y agarró una. Se la metió a la boca con todo y cáscara. Le valió madre las espinas chiquitas. Masticaba con una desesperación. Se le escurría el jugo rojo por la barba. Parecía que estaba comiendo carne cruda, pero era la fruta. El hondureño hizo lo mismo. Comían y gemían de gusto. ¡Come, rata! ¡Está buena! ¡Está bien dulce!, me gritó el tío con la boca llena, los dientes todos rojos. Yo di un paso. Te juro que di un paso. Tenía la garganta cerrada de la sed. Ese olor me estaba volviendo loco. Quería correr y atragantarme con eso. Me agaché a agarrar una que había rodado cerquita de mi bota. La toqué. Estaba fría, helada, como sacada del refri. Y en eso, otra vez. Solté la fruta como si quemara. Me hice para atrás. Casi me caigo de nalgas. Esa voz. Ya no era una voz cualquiera. Era la voz de mi jefa. Mi mamá se murió de cáncer cuando yo tenía 5 años. Apenas si me acuerdo de su cara. Pero su voz... esa no se me olvida. Me cantaba esa misma tonada para dormirme. Duerme, negrito. Ramón, no comas, mi hijo. Escuché, clarito, aquí, pegado a mi oreja derecha. Sentí hasta el aliento tibio. Me paré en chinga. El corazón se me quería salir del pecho. ¡No coman!, les grité al tío y al hondureño. ¡No coman esa madre! Pero ni me pelaron. Ya se habían acabado las que cayeron y estaban buscando más piedras para bajar otras. Tenían los ojos desorbitados, las pupilas bien dilatadas. Parecían drogados. Yo me alejé. Retrocedí caminando para atrás sin dejar de ver el cactus. Sentía que si le daba la espalda, me iba a tragar a mí también. Caminé y caminé hasta que el cactus se vio chiquito a lo lejos. Me escondí detrás de unas piedras y ahí me quedé, temblando, chupando una piedrita de río que traía en la bolsa para generar saliva, aunque ya no servía de nada. Al rato llegaron el tío y el hondureño. Venían contentos, ya no se veían cansados. «Te la perdiste, morro», me dijo el tío, limpiándose la boca con la manga. Traía las manos todas pegajosas de rojo. Nos quitó la sed y el hambre. Estamos al 100. Me ofrecieron un pedazo que traían guardado en la bolsa, todo aplastado. Me dieron ganas de vomitar. Les dije que no, que me dolía la panza. Seguimos caminando. Ellos iban con energía, platicando, riéndose. Yo iba atrás, arrastrando los pies, sintiéndome cada vez peor. Esa noche encontraron el camino, pura suerte.
Vimos unas luces a lo lejos y resultaron ser de una carretera secundaria que va para Puerto Peñasco. Dormimos a orilla de la carretera esperando que pasara alguien de día. Fue al tercer día cuando empezó el pedo. Ya nos había dado un aventón un trailero buena onda que nos dejó cerca de Caborca. Nos dio agua y unas galletas. Yo me tomé el agua como desesperado, pero ellos no quisieron. Dijeron que no tenían sed, que seguían llenos. Estábamos en un parquecito, viendo qué hacíamos. El hondureño empezó a toser. Cof, cof. Ay, se agarraba la garganta. Me pica, decía. El tío también empezó a hacer gestos raros con la boca, como si trajera algo atorado entre los dientes. Tengo algo aquí, decía, metiéndose el dedo a la boca. Cuando sacó el dedo, venía con sangre, y en la punta del dedo traía una espina, pero no una espina seca. Era una espina blanca, tierna, como si estuviera creciendo. El hondureño tosió más fuerte y escupió en el piso. No era flema, era un puño de espinas chiquitas, mezcladas con sangre y pedazos de carne roja, como la de la tuna. Se me heló la sangre. Me les quedé viendo. Al tío se le empezó a hinchar la cara. Se le deformó en chinga. Abrió la boca para gritar y vi que la lengua ya no era lengua. Estaba llena de pelos verdes, de espinas que le brotaban de las encías, del paladar. Ayúdame, trató de decir, pero sonó como gu. El hondureño se tiró al piso, convulsionando. Se agarraba el estómago. Se le veía cómo se le movía la panza, como si algo adentro quisiera salir. Se le rasgó la camisa y la piel del estómago se le puso verde, dura. Le empezaron a salir puntas por el ombligo. Yo salí corriendo. No ayudé a nadie. Soy un culero, lo sé. Pero ¿qué iba a hacer? Corrí hasta que me topé con una patrulla municipal. Me detuvieron porque me vieron todo loco y sucio. Cuando les conté, se rieron de mí. Dijeron que andaba en el cristal o que me había pegado el sol. Me tuvieron en el bote 2 días y luego me soltaron porque no tenían cargos. Nunca supe qué hicieron con los cuerpos del tío y del hondureño. Seguro los tiraron a la fosa común o dijeron que fue golpe de calor. Nadie investiga nada por allá, pero yo sé lo que vi. Y lo peor no es eso. Lo peor es que a veces, cuando estoy solo en el cuarto que rento acá en Tijuana, porque ya no crucé, me quedé aquí jalando en una maquila. A veces, cuando hay mucho silencio en la noche, me da sed. Mucha sed. Y huelo a sandía. Y escucho el tarareo. Yo traía unos Nike piratas que compré en el mercado allá en Veracruz, en Cardel. Me costaron 300 pesos. Se veían bien, ¿sabes? De esos de suela gruesa, disque para correr. Pero no son pa'l monte. No son para caminar 2 días entre pura espina y piedra caliente. A las 4 horas de que nos bajaron de la camioneta, ya sentía yo que la planta del pie se me estaba abriendo. No, espérate, déjame acomodarme así. ¿Se oye bien? Ok. Es que uno piensa que lo difícil es el río. Todo el mundo en las noticias habla del río. Que si la corriente, que si los ahogados. Y sí, pues, da miedo. Pero esa noche que cruzamos, el río estaba bajo. Casi ni nos mojamos arriba de la cintura. Lo feo es lo que sigue. El monte. Ese pinche monte que no se acaba nunca. Nosotros éramos 14. Bueno, 14 pollos y el guía. Al guía le decían el Mechas, un vato flaco, de esos que se ve que fuman foco, con la cara chupada y los ojos así como si siempre estuviera buscando algo que se le perdió. No hablaba, solo hacía señas. Agáchense, corran, cállense. Lo normal. Yo salí de Veracruz porque, pues, ¿para qué te cuento la historia triste de siempre? Mi hermana tiene una estética en Houston. Ella me dijo, vente, acá hay chamba poniendo uñas. Y una, de pendeja, cree que es nomás ir y ya. Vendí la moto, vendí la tele, pedí prestado a un agiotista, total, lo que hace uno. Pero te digo, el monte, caminamos toda la noche. Yo iba contando los pasos para no pensar en el dolor de los pies. 1, 2, 3 la espina, 4, 5 la piedra. Hacía un calor, no mames, un calor que se te pegaba en la ropa aunque fuera de noche. Sudabas y el polvo se te hacía lodo en el cuello.
Me acuerdo que iba un señor, Don Beto le decían, un señor ya grande, de Michoacán. Iba tose y tose, una tos seca, fea. Yo pensaba, este ruco nos va a echar a la migra encima. Pero nadie decía nada. En el monte te vuelves egoísta. Si el de al lado se cae, tú nomás piensas, qué bueno que no fui yo. Así es la cosa. Pasamos unas brechas, cruzamos por debajo de unos ductos de gas. Esas cosas hacen un ruido bien raro, como si la tierra tuviera tripas y le estuvieran sonando. Y luego nos perdimos. Yo no sé mucho de orientación, pero sé cuando un vato no sabe dónde está. El Mechas se paraba a cada rato, miraba el celular. Traía uno de esos cacahuatitos viejos, no un smartphone, y miraba al cielo. Daba vueltas. Nos hizo caminar en círculos como media hora. Yo me di cuenta porque pasamos 2 veces junto a un árbol quemado que parecía, no sé, parecía una mano saliendo de la tierra. La primera vez lo vi y me persigné. La segunda vez dije, chingada madre, ya valió. El Mechas se puso nervioso. Empezó a decir que las coordenadas habían cambiado, que la maña había movido las marcas. Puros pretextos. Estábamos perdidos en medio de la nada, en algún lugar entre McAllen y quién sabe dónde. Texas es enorme, güey. Es un monstruo de tierra seca. Y ahí fue cuando topamos con la cerca. Mira, cercas hay muchas, de alambre de púas, de esas ganaderas, oxidadas, tiradas. Uno se las brinca o se pasa por abajo. Yo ya me había roto el pantalón en 1 hora atrás. Pero esta era distinta. No sé cómo explicarte para que no suene a cuento de espantos, porque no es cuento. Es lo que vi. Era una cerca alta, más alta de lo normal, unos 2,5 metros tal vez. Los postes no eran de madera vieja, eran de metal, pero se veían raros, como si el metal tuviera venas. Estaba oscuro, no había luna casi, pero se notaba un brillo raro en el alambre. El alambre no estaba oxidado, estaba limpio, brillaba como plata nueva, y eran muchas líneas, no las 3 o 4 normales. Eran como 20 hilos de alambre de púas, tupido, de abajo hasta arriba. Parecía una pared tejida. El Mechas se quedó parado viéndola. Esto no estaba aquí, dijo. Fue la primera vez que lo escuché hablar con miedo. No miedo de que nos agarren, miedo de no entender. Don Beto, el señor que tosía, se sentó en el suelo. Ya no puedo, dijo. Déjenme aquí. Cállese, viejo, le dijo otro muchacho, uno de Honduras. Hay que cortar. El Mechas sacó unas cizallas de la mochila, unas pinzas grandes, para cortar cadenas. Nadie prende lámparas, dijo. Nadie hace ruido. Nos acercamos. Yo me quedé un poco atrás porque me estaba quitando una espina que se me había metido en el tobillo, atravesando la calceta. Estaba sobándome cuando escuché el sonido. ¿Has oído cuando tensas una cuerda de guitarra y se rompe? Ese twing, pero metálico, grave. La cerca vibró. Te lo juro por mi Madre Santa que está en el cielo. No había viento, ni una brisa. El monte estaba callado, ni los grillos sonaban. Pero el alambre vibró. ¡Shim! Como si tuviera electricidad, pero no eran chispas. Era movimiento. El Mechas se acercó con las pinzas. Está tensa esta madre, susurró. Agarró uno de los hilos de abajo para cortarlo y abrirnos paso. Y ahí pasó. No fue rápido como un balazo. Fue lento, asquerosamente lento. Cuando el Mechas puso la cizalla en el alambre se dobló. Pero no se dobló hacia afuera por la fuerza. Se dobló hacia su mano, como una víbora cuando la pisas. El alambre se enroscó en la herramienta y luego, en un parpadeo, subió a su muñeca. El Mechas gritó, pero no fue un grito fuerte, fue un ¡ah! Ahogado, como de sorpresa. Trató de jalar la mano. ¡Ayúdame! ¡Se atoró!, dijo. El muchacho de Honduras se acercó a jalarlo. Yo me levanté, olvidándome del pie. ¡Corta! ¡Corta!, le decían, pero el alambre no soltaba. Y entonces vimos que los otros hilos, los de arriba, los de abajo, se empezaron a mover. Se destrenzaban de los postes y se estiraban hacia ellos. Como tentáculos, güey.
tentáculos de metal con espinas. El Mechas tiró de su brazo con todas sus fuerzas, apoyando los pies en la tierra. ¡Me corta! ¡Me corta!, chillaba. Y sí, las púas se le estaban enterrando, pero no salía sangre. Eso fue lo que me hizo vomitar después, cuando lo pensé bien. En ese momento no lo procesé, pero no había sangre. La piel se abría, sí. Se veía la carne roja, se veía el hueso blanco, pero en lugar de chorrear sangre, salía un polvo blanco, fino, como cal, o como coca, o como ceniza. El polvo caía al suelo y donde caía, la hierba se secaba en segundos, se ponía negra. ¡Suéltalo, pendejo!, le gritó don Beto al hondureño. Pero el hondureño también estaba atrapado. Un hilo le había agarrado la pierna, y entonces la cerca jaló. No fue un tirón seco, fue una fuerza constante, mecánica. Crack, crack, crack. El brazo del Mechas. ¡Ay, Diosito! El brazo se desprendió. No se cortó limpio, se arrancó, como cuando le arrancas la pierna a un pollo rostizado. Se oyó cómo tronaban los tendones, cómo se rompía el hueso. El Mechas cayó para atrás, revolcándose, agarrándose el muñón. Y del hombro le salía ese chorro de polvo blanco, cubriéndole la cara, la ropa. Tosía y escupía blanco. El brazo se quedó en la cerca. Y esto es lo peor. La cerca se lo comió. El alambre envolvió el brazo arrancado, lo apretó, lo giró, y vimos cómo la carne se iba deshaciendo entre las púas y se convertía en más alambre. El hueso se quedó ahí, atorado, como un adorno macabro, y vi que no era el único. Miré hacia arriba, en la parte alta de la cerca, donde no alcanzábamos a ver bien antes, había cosas. Había un cráneo, había una bota vieja con un pedazo de tibia adentro. Había ropa hecha jirones entretejida con el metal. Esa cosa estaba hecha de gente. Se alimentaba de gente. ¡Corran!, gritó alguien. No sé quién fue. Yo nada más me di la vuelta y corrí. Me valió madre el pie. Me valió madre el cansancio. Me valió madre la migra. Corrí hacia atrás, hacia donde veníamos. Pero oíamos el ruido. Ras, 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 ras. Sonaba como 1000 cuchillos afilándose al mismo tiempo. Volteé una vez, solo una vez. La cerca no estaba fija en el suelo. Los postes caminaban, se desenterraban y se volvían a clavar metros más adelante. Avanzaba a saltos, clavándose en la tierra, arrastrando esa cortina de muerte. Y crecía, juro que crecía. Cuando la vimos medía 2,5 metros. Ahora que nos perseguía, le calculo unos 3 o 4 metros de alto. Se estiraba para taparnos el paso, para rodearnos. El hondureño, el que se quedó trabado de la pierna, no pudo correr. Lo escuchamos gritar. ¡No me dejen! ¡Mamá! ¡Mamá! Y luego el grito se cortó en seco, con ese sonido de gorgoteo seco, de polvo llenando la garganta. Y el crack de huesos. Nos dispersamos. Éramos 14. Creo que esa noche nos separamos todos. Yo me fui con una muchacha de Chiapas, jovencita, de unos 18 años. Nos metimos abajo de un matorral espinoso, de esos que tienen espinas como agujas. Nos quedamos ahí, abrazadas, temblando, sin respirar. La cosa esa pasó cerca. Se oía el zumbido del metal. Se oía como los postes se clavaban en la tierra. ¡Tum! ¡Tum! Pasó a unos 5 metros de nosotras. Vi los hilos de alambre buscando, como antenas de insecto, tanteando el aire. Y en uno de los alambres vi la mano del Mechas. Todavía tenía el reloj puesto, un Casio barato de plástico negro. La mano estaba gris, seca, y se movía junto con el alambre. Ahí fue cuando escuchamos la voz. No venía de una persona, venía de la cerca, venía de la vibración de los alambres. No era una voz humana, era como si el viento pasara por tubos oxidados, pero formaba palabras. El muchacho hondureño, o lo que quedaba de él, habló desde la cerca, o la cerca habló con su voz, pero distorsionada. Dijo, ella no es una cerca, ella es la frontera.
y la frontera no deja salir a nadie. Lo que entra aquí se queda aquí. La muchacha de Chiapas se tapó los oídos y empezó a llorar quedito. Yo le tapé la boca con la mano, aunque me mordió. «Cállate, pendeja, o nos carga la chingada», le susurré al oído. Nos quedamos ahí horas, hasta que amaneció. El ruido se fue alejando hacia el norte. Cuando salió el sol, salimos. Estábamos todas rasguñadas, llenas de espinas, con la ropa rota. No había rastro de la cerca. Nada. Solo tierra revuelta, como si hubieran pasado un arado gigante. Y en la tierra, ese polvo blanco. Caminamos de regreso al sur. Nos valió madres el sueño americano. Solo queríamos salir de ese infierno. Encontramos a don Beto tirado a medio camino. Estaba vivo, pero no hablaba. Estaba en shock. Tenía la mirada perdida. De los otros no supimos nada. De los 14 creo que regresamos 6 a Reynosa. El Mechas no volvió, el hondureño menos. Cuando llegué al pueblo nadie me creyó. El pollero jefe, el que nos cobró, dijo que el Mechas seguro se peló con la lana o que nos abandonó y se fue a jalar por su cuenta. Dijo que estábamos locas, que el calor nos hizo ver cosas. Pero yo sé lo que vi. Y mira mi brazo. ¿Ves esta marca aquí, cerca del codo? Parece una quemada de cigarro, ¿no? Eso fue donde me rozó un alambre mientras corría. No me salió sangre, me salió un poquito de polvo. Y a veces en la noche, cuando todo está callado, siento que me vibra el hueso. Siento que el hueso me quiere salir por la piel para irse a buscar a los otros. Yo ya no cruzo.